¿Cómo se encuentra? Me duele mucho la cabeza. Pero al cabo de unas horas desaparece, ¿no? Sí, aunque me encuentro muy debilitada. Bien, todo dentro de la normalidad. Permítame. Desde un punto de vista clínico, responde usted razonablemente bien al tratamiento. Lo mejor, su actitud. Se ha comprometido con su curación. Nos da muestras todos los días de su entrega. Hago lo que puedo. Aunque a veces me invade un sentimiento de zozobra. Comprendo. En este caso, vamos a dar otro paso más. Algo que puede resultar definitivo. ¿Y podríamos dejar las descargas? Tal vez. Depende de cómo responda. ¿En qué consistiría? En conocer de una manera íntima a un hombre. Cuando dice íntimas, se refiere... Sí. Pero sí, a mí me parece muy... Entiendo. Entiendo perfectamente sus dudas. No es un paso obligado, pero sí muy recomendable. Demostraría que está usted curada con hechos. ¿Con un hombre? Con alguien de su confianza, por supuesto. Yo podría ayudarla. De una manera desinteresada, siempre pensando en trabajar a favor de su curación. No sé qué decir. No diga ahora nada, señorita Celia. Doctor, le espera un paciente en la salita. Dice que necesita hablar urgentemente con usted. Voy a ver qué ocurre. Disculpe. ¿Qué tal ha ido? ¿Pensó en la Sorbona para que pasara más rápido la sesión? Celia. Celia, ¿qué le pasa? Celia. 2 horas más por la cara. ¿Y qué será lo siguiente? Sí, hija, no hables tan alto. Aquí las paredes oyen. No, es que antes terminábamos a la hora y podíamos hablar de lo que quisiéramos. Éramos un poco más libres. Eran otros tiempos. Entonces era encargado. Y ahora que soy, pues un obrero que solo sirve para empaquetar. Fíjate el salto que he dado. Aún gracias que sigue trabajando, padre. Eso lleva razón, porque yo me quedo en casa y me subo por las paredes. La verdad es que se le da muy bien empaquetar. No creas que no me ha costado, porque el ciego tiene que empezar desde cero. He tenido que aprenderlo todo, y sin ser un crío. ¿Tienen a bien los señores volver al trabajo? Que lleváis casi media hora con el almuerzo. Mentira, pero si hemos salido hace 10 minutos. Y no te pongas exigente que ya te regalamos 2 horas extras. No, a mí no. A la fábrica. Bueno, al caso es lo mismo. No es lo mismo. Pero soy el encargado y tengo que mirar por la empresa. Y eso bien lo sabe tu padre. Anda que no nos hacía comulgar él con ruedas de molino en tiempos de don Fernando. No te compares con mi padre, por favor. Pues él conseguía que todos los trabajadores arrimasen el hombro y ninguno protestaba, ni siquiera tú, Petra. Trabajadores sindicalistas había muchos más antes que ahora. Jesús, tú mismo, ¿y quién lo iba a decir? Bueno, basta ya, basta ya. Estáis hablando como si estuviera yo aquí de cuerpo presente. Miguel tiene razón, ser encargado no es fácil. Pero una cosa sí te voy a decir. Yo trabajaba para un patrón íntegro. Tú trabajas para unos sin escrúpulos. Yo tengo mis límites, tú tienes los tuyos. Y con eso te lo digo todo. Me voy para adentro. No, deja, hija, que ya voy yo solo. ¿Cómo se pone? Petra, ¿te has enterado de que ya han puesto las casetas de la feria? No. Trabajo tanto que no tengo tiempo para la diversión. Pues mira, hoy tienes una ocasión de oro para remediarlo. ¿Ah, sí? ¿Hoy cuándo? ¿En las 2 horas que tengo que trabajar sin cobrar? No, después. Mujer, a mí también me fastidia que nos paguen esas horas. Mira, si quieres al salir te invito a un refresco, para que se te pase el disgusto. Yo creo que necesitaría algo más para que se me pasara el disgusto. ¿Eso es un sí? Ya lo veremos. Es un sí. No, eso es un sí. Te recojo la salida. ¿Está segura de que le ha dicho eso el doctor? Debe tratarse de un malentendido. No. Estoy convencida, sé perfectamente lo que he oído. Pero le habrá mandado al infierno, ¿no? Celia, no me
que le ha dicho. No sé qué decirle porque no sé qué hacer. Yo en otro caso me hubiera negado en redondo, hubiera montado un escándalo, pero no sé qué hacer. Yo no estoy curada, Aurora. A ver, Celia, yo no sé lo que le pasa, pero lo que quiere el doctor Uribe es sencillamente inaceptable. Le puedo asegurar que ni la depresión ni la esquizofrenia se curan de esa manera. Pero es que yo no tengo ninguno de esos males. Yo entiendo que si usted no quiere hablar conmigo del asunto... Yo no me estoy tratando de ninguna de esas cosas. Mi mal es otro. Yo estoy enamorada de una mujer. Impresiona solo con nombrarlo. ¿Y cómo es el estar ahí arriba y vernos a todos como hormiguitas? Uno se siente el rey del mundo. A veces me cuesta mucho pisar tierra firme. Deberían volar alguna vez. Se lo recomiendo. He leído en los periódicos que la guerra de Marruecos está atravesando un momento muy peligroso. Sí, es cierto. El conflicto se está extendiendo por todo el país. Muchos conocidos nuestros están ahí. Cristóbal Loigorri, Carlitos Terán. Pues yo les recomiendo que recen por ellos. Espero de todo corazón que vuelvan sanos y salvos. Están sirviendo a su patria. Y eso es un honor. Un honor muy peligroso. Y cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida? Hacía mucho tiempo que no sabía nada de ti. Bueno, yo cuando me fui todavía eras una niña. ¿Y tú? Aunque no has cambiado mucho. Sigues siendo educado y elegante. Hasta con pantalones cortos solías ser elegante. No creo que don Fernando pensara lo mismo que tú. Me echaba unas broncas. La señorita Diana ya era un torbellino por sí sola, de modo que cuando se juntaba con usted... Recuerdo una vez que don Fernando nos llevó a pescar, a Diana y a mí. Y acabó tan enfadado con nosotros. Me acuerdo. Estuvisteis enredando hasta que se le escapó un magnífico ejemplar de trucha. Ni siquiera mi padre me ha reñido tanto y con tanta autoridad como don Fernando. Los años no han hecho más que embellecerte. Es una ironía. Apenas he tenido 10 minutos para arreglarme. He tenido que quedarme más tiempo de la cuenta en la fábrica. ¿En la fábrica de tu padre? ¿Trabajas allí? ¿No se lo habéis contado? Tenemos que ponernos al día en muchas cosas. Sí, la veo y muy interesantes parece. Porque seguirás soltera, imagino. No me gustaría que a doña Rosalía o a Celia se les hubiera olvidado decirme que estás casada. Está muy soltera. ¿Nos vamos, Alonso? Doña Rosalía, Celia, espero volveros a ver pronto. Espero que lo pasen muy bien. Siempre hicieron muy buena pareja. Fue la única vez que vi a Diana realmente enamorada. No puede acordarse de eso. Era usted muy niña. Me acuerdo de todas las noches que Diana pasó llorando desde que Alonso se fue. 7 noches seguidas. Y luego juró que no volvería a llorar por ningún hombre. Una puntería tengo, Petra. Donde pongo el ojo, pongo la bala. ¿Te gusta la figurita o no? Sí, me gusta mucho. Y por eso la voy a poner aquí. ¿Y te lo has pasado bien en la feria? Sí. ¿O no? Sí, me lo he pasado muy bien. Por un momento he pensado que volvíamos a ser novios. Anda que no hemos ido veces tú y yo juntos. Sí, pero no somos novios, Miguel. Pues es una pena. Cuando aceptaste salir conmigo, me hice ilusiones. Sí, pero acepté salir contigo, pero tenemos que ir poco a poco. Como si empezásemos desde cero. Sí, exacto. Y nos vamos conociendo y podemos hablar de nuestras cosas sin desconfianzas. Me parece bien. Pues vamos a conocernos un poco más ahora. Ponme una copita de licor, Petra. No. Ya hemos bebido bastante. Y además, que yo estoy baldada. Así que te vas a la cama, ¿eh? Sí. Pero yo sola, Miguel. Está bien. Pero el próximo día seguiremos donde lo hemos dejado ahora. ¿Te parece? Sí. Descansa. Adiós. Ay.
¿Qué tal con Miguel? Bien. No sospecha nada. ¿Te ha contado algo? No. No, pero no he querido sacar el tema. Mañana ya le preguntaré sutilmente. A mí todo esto me parece un disparate, ya lo sabes. Padre, si don Ricardo trama algo, yo quiero descubrirlo. Ay, Petra. No, padre, no empiece. Amiga, me preocupo por ti. Miguel, al fin y al cabo, no es más que la voz de su amo. Y a mí me da miedo cómo puede reaccionar. Bueno, yo conozco a Miguel. Y sé manejarlo. Ande, a dormir. Buenas noches. Buenas noches, hija.